12:13 de este mediodía, este martes hermoso acá en la ciudad de Rosario, y tenemos el placer de estar aquí en el estudio con José Brunello. Él es facilitador en constelaciones familiares, en nuevas constelaciones familiares. Bienvenido, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariela? Gracias. Volviendo a la radio, porque estábamos hablando que estuviste en la radio sí, ya. Sí, y en esta radio estuve. Y en sí, esta sí, radio, sí, siempre hablando de estos temas, ¿no? Que hacen tan bien al alma. Esto de estar... Me encanta el nombre de tu programa, Ser en el Mundo. Sabes que yo siempre digo que cuando lo puse, que hace como 4 o 5 años atrás, pensaba un nombre, yo no era consciente de lo que significaba. Ah, sí. Sí. Porque es tan profundo el nombre. Es re profundo. Es re profundo. Además suena heideggeriano, muy todo de, el mundo, sí, bien. Sí, Y yo nunca lo había leído eso. Y Ajá. es más, voy a contar una pavada tal vez, pero yo tenía miedo que se me confunda el ser con el yogur ser y todo eso, ¿viste? Como que no sé, porque se ve que habrá venido de arriba el nombre. Ser, sí. Entonces no tenía mucha conciencia, pero bueno, da para hablar muchísimo, la verdad, el nombre, pero yo creo que tiene que ver también con lo que era mi búsqueda y con lo que sigue siendo mi búsqueda, ¿no? La búsqueda del ser. Y en este caso el tema de las constelaciones para mí ha sido fundamental en mi proceso, y yo creo que todos llegamos más o menos. Todo lo que hacemos en esto, aunque estemos divulgando como estás vos en este momento, lo hacemos fuertemente implicados, ¿no? Claro. Nos lleva... Hemos llegado, bueno, no sé cómo será tu caso, ahora te quiero preguntar eso, ¿cómo llegaste vos a las constelaciones familiares? A lo mejor una búsqueda personal primero. Sí, claro. Mirá, el caso mío fue... perdón, tengo algo que me está interpolando. Vos sabés que hay un periodista rosarino que... Yo no soy rosarino, pero vivo acá, y todos los que estamos aquí lo apreciamos mucho, que es... ¿Cómo se llama este muchacho? El de barba, que está en Buenos Aires ahora. Sí. Bien, los oyentes ya saben de quién estoy hablando. Ay, no me sale. Sí. Y Novarecio, viste que yo lo extraño de las radios de Rosario, sí. ¿no? Pero me encantan sus entrevistas. Y siempre a todos, o a casi todos los entrevistados, cuando logra un clima íntimo en sus entrevistas, les pregunta al final qué opinan si hay algo más allá de la muerte. Sí, he visto cosas así, sí. O sea, y cuando él lo escucho y ninguna respuesta le convence, porque claro, es su búsqueda personal. Claro. Pero está bueno, ¿no? Que se meta esto de la búsqueda personal. Mira, Mariela, volviendo a tu pregunta, yo entré en esto por algo muy personal. Estaba en un contexto de terapia, pero con un buen vínculo con mi terapeuta, un psicólogo, que un día organiza un taller para parejas. Y me invita, me dice, vos sabés que se anotaron 4 o 5 chicas, no se anotaron las parejas. Y tampoco se anotaron hombres. Entonces me invita, bueno, voy. En ese momento el problema de pareja me sobraba, así que sí. me vino muy bien. Tenías todos los temas ahí. Vos sabés que después de constelar te das cuenta de cómo uno vive abarrotado de problemas, y bueno, pero eso lo conversamos después. Y bueno, ¿qué sucede? Estamos en el taller y tengo... Uy, perdón. No hay problema. Se metió el sonido acá, ya está. Ahí está, ahí está. No hay problema. Y nos hace hacer una técnica, para mí desconocida. Yo conozco de técnicas de grupo por mi formación personal, conozco de dinámicas de grupo, técnicas de manejo así grupal, perfecto. Yo la interpreté como una dinámica de grupo. Y empezamos con esto de las representaciones. Y yo tengo que representar a una persona que era el ex marido de una de las chicas que estaba ahí. Y me sorprendió mucho cuando entro a trabajar de esto, los sentimientos que empecé a tener. Pude ver que eran absolutamente desconocidos para mí. Yo soy de enojarme, de enchincharme, pero esto era otra cosa. Era propio. Era una especie de rencor raro que yo nunca había sentido. Cuando al final de la técnica puedo expresar esto, esta chica identifica esto que yo le decía con los sentimientos de su expareja.
y con situaciones que habían pasado. Los Ujú. detalles, honestamente, no me los acuerdo. Me acuerdo de esta situación de perplejidad mía, y en ese momento yo recordé que mi hermana menor hacía rato me venía diciendo que constelara, y me había contado que a ella le habían pasado cosas así en las constelaciones. También una cuñada me recomendaba constelar siempre, se ve que estaba muy loco yo, pero cuando la gente dice tener que constelar es porque venimos bastante mal. Y pude identificar. Entonces, cuando terminé el taller, le pregunto a este muchacho, que de paso lo había invitado a tomar una sopa. Era una noche de invierno muy fría y había hecho una sopa de pollo, yo que estaba riquísima. Y mientras tomábamos la sopa, le digo, ¿qué es esto que hicimos? Esto es dinámica de grupo, le digo, pero es raro. No, dice, estos son constelaciones familiares. Ah, esto era constelaciones familiares, digo yo. Y ahí empecé. Modifiqué mi trabajo terapéutico, venía haciendo con él terapias de vidas anteriores, Ujú. y le dije, mira, la terapia de vidas anteriores ya hemos llegado a un punto, eh, veo mucho, encuentro mucho, pero resolver no resuelvo nada. Claro. Esa era la realidad. Quizás viste que los hombres somos más pragmáticos. Él me dijo lo mismo, sí, la verdad que si no resuelve, no sirve. Entonces yo digo, una terapia tiene que resolver. Si no resuelve, Sí. es pérdida de tiempo. Es como es perpetuarse en la neurosis, Sí, ¿no? perpetuarte en la neurosis, ese discurso recursivo que hace que vos estés ratificando siempre más de lo mismo, ¿no? Pero a mí me molestaba mucho eso. Pero como este era un psicólogo que no convencional, que trabajaba con técnicas nuevas, igual me sentía cómodo. A partir de ahí empecé constelando con él, y en un momento que pude me formé. Al poco Ujú. tiempo, habré estado 6 meses así, entera el trabajo personal, Ujú. y empecé a formarme porque dije, esto es bueno. Esto es de verdad. Yo trabajaba como terapeuta haciendo shiatsu, y algo de digitopuntura china, pero lo había metido dentro del shiatsu. Y por una formación que tuve con gente oriental, en aquel momento no se hablaba de biodecodificación. Te estoy hablando del año 2001, 2002, 2003. Se hablaba del significado emocional o el trasfondo emocional de las enfermedades, ¿eh? Entonces yo incorporé todo eso, no desde la gente que es famosa ahora, de Corbera y todo esto, Claro. sino desde Detlef Sennidalke, que son dos alemanes que escribieron La enfermedad como camino. Sí. Era mi Biblia, sigue siendo mi Biblia, Ujú. una de mis Biblias ahora. Sí, sí. Y Louise Hay, por ejemplo, Claro, en que esa era época la nos que traía algo encendió el totalmente fuego. nuevo. Claro. Entonces, cuando mi trabajo terapéutico, a pesar de que era una técnica corporal, venía como muy imbuida de esta cuestión de que hay algo detrás de lo que vemos como síntoma físico. Ujú. Entonces, le añadí esto, y al poco tiempo dejé la parte de trabajo físico, de masaje, para concentrarme exclusivamente en esto. En las Sí, constelaciones, en las las nuevas constelaciones. Ahora hace constelaciones 7 años familiares. que me dedico exclusivamente a esto. Ajá. Nosotros queríamos, bueno, cuando te invité, quería que conversemos un rato, que nos cuentes un poco sobre el creador de Sí, esta metodología sí, terapéutica, Bert Hellinger, que yo decía al principio del programa, ha sido un gran maestro, como nos ha sanado mucho, nos ha permitido sanar sí. a muchos en este camino, y entonces hablar un poquito de él por su reciente fallecimiento, que fue el 19 de septiembre, y que si bien es como que, bueno, a veces le entra en la cabeza a uno porque ya era un hombre muy, muy grande Sí. y nos ha dado tanto y ya nos imaginábamos que podía suceder, pero realmente a mí me sorprendió. Y bueno, esto es un poco, durante el programa, hablar de su trabajo para mí es como un humilde homenaje y decir, a ver, qué hacemos con este gran legado, ¿no es cierto?, Sí. que nos ha dejado este hombre. Pero contame un poquito qué es lo que vos conocés de cómo ha surgido las constelaciones, ese trabajo, esta mirada sistémica La mirada que sistémica, propone Bert ¿no? Hellinger. La mirada sistémica y una fuerza muy grande, la mirada amorosa como sanadora. Hellinger va a ser una personalidad muy importante. Sí.
los aportes de él son todavía nuevos y todavía resistidos y desconocidos. Pero cuando uno los analiza en profundidad, incluso te digo desde el análisis teórico, resisten cualquier análisis teórico, y te digo, resisten incluso cualquier análisis epistemológico, por más riguroso que sea. Los resisten y pueden ser puestas a prueba. Pueden ser puestas a prueba, si en algún momento eso hace falta, se podrá hacer, y se va a ver, ¿no?, la fuerza de lo que este señor ha creado. Bert Hellinger era un hombre, es un hombre que ha tenido una historia fantástica, una historia con muchas vueltas, con muchos ribetes. Fíjate vos que cuando él empieza a ser Bert Hellinger para el mundo, él ya era un hombre grande, ya era un hombre de más de 60 años. Y es como que entre sus 60 años y sus 94, casi 95 que tenía, ahora en diciembre cumplía 95, en esos 34 años, él hizo la parte más fuerte de su carrera. Una cosa muy extraña, ¿no? Cuando todos hacen su carrera a partir de los 28, 30, y ahí tienen hasta los 50 su periodo de gran florecimiento. Él empezó después, entonces ya empezó maduro, digamos, que las constelaciones nacieron adultas. Recuerdo una vez haber leído un libro de filosofía, de historia de la filosofía, que decía: la filosofía occidental ya nació adulta. Y lo explicaba, ¿no? Porque nace adulta la filosofía porque nace con una mirada adulta, deja de lado las miradas mitológicas de la vida y entra a una mirada racional de la vida, ¿no? Bueno, las constelaciones nacieron adultas porque dejan de lado todas las ñañas infantiles con las que están rodeadas nuestras terapias, las terapias sobre todo que florecieron en la posguerra, ¿no? Después de 1950 se da un florecimiento muy grande de lo que es la psicología como ciencia y de un montón de terapias, ¿no?, relacionadas a la psicología. Pero cuando Bert llega a crear las constelaciones, el producto que crea ya es adulto. Aún así, son muy distintas las constelaciones de hace 30 años a las de hoy. Son muy distintas. Prácticamente, casi te diría nada que ver, salvo en la intención fundamental de fondo, ¿no? Bert fue un hombre, vos calculá que a los 20 años él estuvo enrolado en el ejército alemán. En plena Segunda Guerra Mundial, él es enrolado poco tiempo antes de la caída del Führer. El hecho de ser enrolado lo salva de la persecución porque él era un opositor al régimen nazi. Él, su familia, ¿no?, de formación católica, veían con muy malos ojos este movimiento nazi tan violento y tan discriminativo. Después de la caída del régimen, él cae preso. Es torturado, participa así, entre comillas, o sea, es víctima de esta tortura famosa que es los simulacros de fusilamiento. Él es víctima de varios de estos simulacros. Esto genera un perjuicio traumático terrible a la salud psíquica, pero el pibe se mantenía entero. Y él cuenta que él había sido educado en una familia muy simple, muy sencilla, muy de campo. No tenía prejuicios contra la gente. Él no entendía por qué haber prejuicio contra un judío. De esta manera se hace amigo de uno de los guardias que era norteamericano, que era discriminado por ser judío, era discriminado por sus propios compañeros, y entablan una relación de amistad. Y este guardia un día le abre la puerta, lo mete en el doble fondo de un vagón de un tren que entraba al campo de concentración, y Bert escapa. A partir de ahí él pasa un año huyendo, y bueno, se hace sacerdote. Como sacerdote me gustaría mucho valorar esto, porque, y hablando ya de lo personal también, ¿no?, en relación a esto, ¿no?, cuando yo entro a conocer, no cuando constelaba, sino cuando entro a conocer la filosofía de él y el punto de vista sistémico,
yo me doy cuenta de que esto era de un cura. Claro, se le ve el perfumillo, Claro, se le puede oler el dije, perfumillo. este es uno de los míos, pero yo estudié 7 años para cura. Ah, Y también fui misionero en África. ajá. Entonces, lo primero que vi, me acuerdo cuando empezamos a constelar, cuando yo ya iba por la tercera, cuarta constelación en la que participaba, que ahí yo ya estaba constelando con otra chica, que es Laura Rodríguez, Ujú. quien después me formé, ¿no? En la ciudad de Santa Fe. Yo le dije a ella, Laura, esto es africano. Y me dice, no, no tiene nada que ver. Sí, le digo, esto tiene un toque africano. Y bueno, ahí ella me cuenta que Bert había sido misionero entre los zulúes en Sudáfrica durante 16 años, una barbaridad de tiempo. Eh, se nota este sabor de cuestión De lo libre, suelta. ritual. No, sí, es un ritual no ritual. Claro. El ritual africano siempre es muy libre. Ajá. Por ejemplo, si está previsto que en un ritual haya que desfilar y al negro se le ocurre bailar y cantar o tirarse al piso porque entró en trance, el negro no tiene un drama, hace lo que tiene que hacer y nadie a su alrededor se molesta por eso. Es parte de ellos, personalizan mucho la vivencia espiritual Ujú. y la corporalizan mucho. Una emoción muy fuerte, muy intensa, muy profunda que se trasunta por la piel, ¿no? Y cuando un occidental mira eso necesita un tiempo de aclimatación. Después entras en el ritmo. Ese, Después ¿no? entras, Sí, como sí, en las sí. constelaciones, uno cuando va a los primeros talleres Claro. mira como diciendo, bueno, acá, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es psicoteatro? ¿Qué es? Pasa, Claro, se confunde un poquito con el, ¿cómo se llama? El psicodrama, ¿no? el Con todo esto. psicodrama, Sí, sí, eso. sí, sí. El psicodrama, que también es una técnica terapéutica, que también la hizo Bert Hellinger, ¿no? Pero después busca diferenciarse. No, es muy distinto, muy distinto. Ujú. Esto de la filosofía que nos trae Bert Hellinger Sí. surge de la observación de distintos casos que él ha visto como en su trabajo. Sí, sí, hay un movimiento colectivo, ¿eh? No es un movimiento solo de Bert el que inicia todo esto. Ujú. Para los años 50 florece mucho, sobre todo en Estados Unidos, una visión de la psicología que se llama psicología sistémica, ¿sí? Un autor muy famoso que está entre los formadores de Bert Hellinger. Cuando Bert Hellinger deja el sacerdocio, se hace psicólogo, ¿no? Sí. Y psicoanalista primero, y después deja el psicoanálisis. Pero entre los formadores de él está Iván Bossormeny-Nagy, que ha escrito un libro que a los que estén interesados los súper recomiendo porque es absolutamente vigente. No es de constelaciones, es un libro de psicología sistémica que se llama Lealtades Invisibles. Ujú. Hellinger toma el término y la sabiduría de Bossormeny-Nagy las toma puras, así. Pura como vienen, la pone y la introduce en las constelaciones. Bossormeny-Nagy era húngaro, emigra por razones políticas y se hace ciudadano yanqui y ahí desarrolla toda su tarea de investigación en grupos interdisciplinarios. Mientras tanto, en Europa, en Alemania, en Francia, básicamente Alemania y Francia, empiezan a haber movimientos de trabajo distintos. Por ejemplo, en Francia, Anne Schutzenberger, perdón, pero Sí, el alemán no es mi fuerte. no, es difícil. Lo tengo que decir por ese apellido, partes. sí. Schutzenberger, Sí. ahí está. Schutzenberger, Anne Anselin Schutzenberger, ahí está, me salió. Escribe un libro, el nombre se lo van a recordar más fácil, Hay mis ancestros, desde la visión psicoanalítica. Y es maravilloso, está en esta fuente previa Ujú. de las constelaciones. No tiene la visión sistémica, pero la abre el psicoanálisis a lo sistémico. Ujú. Y a esta cuestión de lazos invisibles, ¿no? Todo esto va tomando él. ¿Qué son las cosas que él va tomando? Primero, no somos seres individuales. Nuestra individualidad es una definición apropiada al momento cultural que vos vivas, de manera tal que ser un individuo en Argentina no es lo mismo que ser un individuo en Estados Unidos. Claro. Ni ser un individuo hoy es lo mismo que ser un individuo hace 50 100 años, años, 50 sí. años. Entonces, la noción de individualidad, que es muy fuerte en la psicología tradicional, se abre. Hay una
permeabilidad a lo sistémico, a lo grupal, a lo familiar, que es muy importante. Y estas nuevas terapias empiezan a abrir una mirada hacia eso. Para ponerte un ejemplo concreto, un descubrimiento de este señor que mencioné, uno de los maestros de Hellinger, Bosormeñi Nagy, descubre que en un caso de prostitución de una paciente de él, ella elige la prostitución como un oficio, lo elige voluntariamente y le encanta, ¿sí? Va a la terapia a pedido de su madre para que salga de esto. Cuando el equipo de Bosormeñi Nagy empieza a investigar, descubren, a través de entrevistas grupales con distintos familiares, que varias mujeres de la familia habían ejercido una especie de prostitución, no profesional, sino ocasional, para sobrevivir en tiempos de crisis. La madre de esta chica había hecho lo mismo. Y estaba profundamente enojada porque su hija no estaba pasando por un momento de necesidad económica como la había pasado ella cuando había sido mamá sola de muchos hijos. Uh-huh. Entonces ahí van entendiendo con casos como este que hay un lazo amoroso de la hija hacia la madre que hace que la hija tome ese oficio de la madre sin necesitarlo. Después de un largo trabajo de terapia, la chica con el mismo donaire que entró en la prostitución salió de la prostitución diciendo yo no necesito esto. Pero en ese proceso lo que esta muchachita hace es rearmar su vínculo amoroso con su madre. Deja de ser un seguimiento mecánico y pasa a ser un vínculo abierto a la vida, un vínculo abierto a su madre tal como su madre es, no a lo que su madre hizo o vivió. Claro. Como esto hay muchos casos. Uh-huh. Imagínate que este señor trabajaba con esquizofrenias graves, con psicosis graves. Por ejemplo, descubren todo en investigación clínica. En ese momento no se constelaba. Lo que se hacía era, se entrevistaba al paciente y se traía a la gente. O sea, que venga tu mamá, que venga tu papá. Eran terapias carísimas, muy difíciles de abordar porque había que traer a mucha gente y había que pagar todo eso. Y, por ejemplo, descubre que la pareja es una lealtad. ¿Sí? Es una lealtad consciente, es una lealtad elegida, que se basa en por lo menos 4 deslealtades. ¿Cómo? Ahí ya me perdí. ¿Viste? Una pareja. Sí. Él y ella, bueno, en el caso de una pareja heterosexual, pero es lo mismo para la pareja homosexual, ¿no? 2 integrantes de una pareja, uh-huh, para poder ser leales el uno al otro, tienen que ser primero desleales a 4 personas, que es de su propio mamá sistema y papá, de su propio sistema. Claro, a 2 de cada uno, claro. Entonces, una lealtad que se basa en 4 deslealtades. Lo interesante de esto, Mariela, es que la lealtad de la pareja es una lealtad consciente, elegida. La de los padres no. Por lo tanto, es una lealtad nueva, creativa. De hecho, es una lealtad nodal, en el sentido de que la pareja se constituye como constructora de sistemas. De más vida. De más vida. Aunque no tengan hijos, ¿eh? Esto no tiene que ver con tener hijos, sino uh-huh, que genera vida aunque no tengan hijos. En cambio, como decís vos, la lealtad a papá y a mamá es una lealtad inconsciente, absorbida. Somos leales a ellos. Siguiendo adelante con todas estas investigaciones, Hellinger hace descubrimientos impresionantes a los cuales le añade una técnica impresionante. Una técnica que permite no trabajar con toda la familia real. Te cuento un detalle. O casualidad, para la misma fecha, quizás pocos años antes, y estos son los campos mórficos, en Hawái, allá, del otro lado de la Alemania, en la antípoda de Alemania, una señora llamada Murna Simeona retransmite al pueblo hawaiano una sabiduría ancestral de la que ella era heredera.
que es el Ho'oponopono. Ella era una kahuna, una facilitadora, diríamos hoy, pero en realidad un kahuna es un chamán, es mucho más que un mero facilitador, ¿no? Pero ella retransmite esta técnica que en la antigüedad de Hawái consistía en lo siguiente: cuando hay un conflicto entre dos personas, el kahuna, o sea, el facilitador de Ho'oponopono, hacía que vengan todos los familiares de todas las islas. Esto es ancestral, ¿eh? O sea, que era remar y remar y remar, literalmente remar en el mar, para llegar a la isla donde estaba este conflicto, y venían todos. Ahí estaba papá, mamá, los tíos, la abuela, si podían traerla a la abuela, la traían, la pobre vieja en la lancha, y ahí estaban todos. De golpe había 50 personas enfrentadas a 50 personas. Y la kahuna, con mucha energía, los obligaba a hacer los 4 pasos que conocemos de Ho'oponopono. Pedir perdón, agradecer, decir te amo, decir que gracias, siento mucho, el agradecer. Todos estos 4 gestos, había un orden ritual de todo esto. De golpe eran 100 personas llorando y abrazándose juntas, pidiéndose perdón, y los dos del conflicto sentaditos ahí. Claro, los dos sistemas ahí. Eran los sistemas los que se reconciliaban. Bueno, lo que hace Morna Simeona, digo esto porque hay mucha gente que conoce Ho'oponopono. Fíjate el paralelismo con las constelaciones, que no se tocaron, fueron 2 evoluciones corrientes paralelas, si se quiere. Sí, bien independientes las 2 evoluciones. Morna Simeona lo que hace es simplificar esto y lo trabaja internamente. Si yo o alguno de mis ancestros te ofendió, te hirió, te lastimó, ahora o en una vida anterior o en generaciones pasadas, perdóname. ¿Entendés? Entonces, ¿qué hacemos en las constelaciones? Traemos a los, que este es el gran descubrimiento de Hellinger, traer a estos familiares en discordia, traerlos a través de representantes, que toman de alguna manera el campo de información y nos transmiten una información valiosísima, pero ya no a través del relato, como en los años 50, 60, 70 hacía Bosor Meñinagui, con tanto laburo, con tanto esfuerzo. El relato directo, sabes que los relatos siempre están contaminados por una visión propia. Cuento que nos contamos, claro, que nos cuentan. Aparece un no relato, aparece un gesto del cuerpo, aparece un movimiento, ¿sí? Las constelaciones empiezan a trabajar primero como muy frías, como muy quietas, ¿no? Después se africanizan un poco, se empiezan a soltar, y hoy en día la clave de la constelación, para la lectura de la constelación, no es la emoción que se siente o la información mental que baja, sino el movimiento que se muestra. Y esto es maravilloso, Yo te digo, es toda una evolución, ¿no? Sí, un trabajo que ha ido cambiando. Pero sí hay otros campos de la ciencia actual que influyen en las constelaciones, ¿no? Básicamente está este señor Rupert Sheldrake, que les doy un dato a la gente que le gusta la espiritualidad. Googleen a Jiddu Krishnamurti, un sabio de mi época, de cuando yo era pibe. Y vean en los videitos de Google con quién está hablando Jiddu Krishnamurti. Está hablando con Frederick Bohm, uno de los padres de la física cuántica, en aquel momento un hombre joven, y con un pibe flaquito y de pelo largo, que es Rupert Sheldrake, de 20 y pico de años. ¿Sí? Entonces Rupert Sheldrake, el ex discípulo de Jiddu y amigo personal de Jiddu Krishnamurti, otro de los hombres más sabios de la historia de la humanidad, es hoy el creador del concepto de campos mórficos, ¿no? Bueno, tomamos eso también. Hay muchas cosas que están influyendo en las constelaciones, es maravilloso. Lo que se podría resumir en lo que se busca con una constelación, con este trabajo, esta mirada sistémica, es la de reconciliar y volver a unir lo que fue separado. Exactamente. ¿Verdad? Volver a unir lo que fue separado y no debía haberse sido separado. Y poder separar algo que no debía haber estado unido y está unido. Para decirte en un lenguaje criollo en relación a los ancestros, por ejemplo,
reunir, volver a unir, pero de otra manera. Sacar un enchufe mal colocado y volver a colocarlo de otra manera. ¿Qué quiere decir mal colocado? ¿Qué quiere decir desunir algo que está mal unido? Las lealtades. Los seguimientos ciegos. Esas lealtades invisibles, no las lealtades conscientes. Una lealtad consciente a una pareja, consciente a un hijo, una lealtad consciente a una madre, es una elección que uno hace, ¿sí? Esas son valiosísimas y hacen de nuestra vida un tesoro, ¿sí? Las que son peligrosas son las lealtades ciegas, las lealtades arcaicas. Por ejemplo, ¿cómo voy a prosperar en mi vida económica si mi abuelo sufrió hambre, pobreza, miseria y sufrió la guerra, por ejemplo? Y ni hablar de mi bisabuelo, y ni hablar de mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo no vivió la guerra, porque ya había muerto para esa fecha, pero vivió en la pobreza, nunca pudo salir de la extrema pobreza. Bueno, yo porque tengo la suerte de conocer la historia de mi tatarabuelo, de casualidad la conozco, me llegó un día. Empieza en constelaciones y empieza a buscar también todas esas historias, ¿no? Porque empiezan a aparecer mucha información. Claro. Pero nosotros que somos... Pero aún está en el inconsciente. Claro. Está en el inconsciente. Esa lealtad, esa información está en el inconsciente. ¿Cómo voy a estar bien si vos estuviste mal? ¿Cómo voy a ser una mujer independiente y libre, soberana de mi propia vida, sostener mis hijos, mi casa, si mi madre, mi abuela y mi bisabuela fueron, ponele, en el mejor de los casos, ama de casa que odiaban cocinar, pero igual tenían que cocinar, o que no querían estar en la casa, pero no tenían la posibilidad de trabajar? Esa lealtad me tiene atado o atada en el presente a algo que ya no es real, que ya no está existiendo. Ya hoy no se justifica aquello. Pero es inconsciente. Es más fuerte que la realidad, Mariela, cuando es inconsciente. Claro, y hay veces que lo podemos ver en la elección en la repetición. Sí. Elegimos siempre lo mismo, sí. Nos perpetuamos en el sufrimiento, nos perpetuamos en la carencia, nos perpetuamos en ciertos lugares que decimos ¿por qué estamos ahí? Sí. Y bueno, todo eso puede estar viniendo de nuestras lealtades invisibles. Viene de ahí. La elección de profesiones, de trabajos, sobre todo la primera profesión que uno elige. ¿Y por qué estudiaste medicina? No sé. Entré. Y ahora sos médico. Y sí, odio las guardias, odio. Ahora sos abogado, claro. Odio ir a tribunales. ¿Cómo vas a hacer? No sé, terminaré dando clases por ahí de algo, ¿viste? Dar clases de... Claro, esas cuestiones que uno sabe que... De historia porque soy abogado. Que digamos, no son, pero que no puede salirse de eso y que no podemos encontrar una explicación lógica. Exactamente, no tiene una explicación lógica porque tiene una explicación de lealtad. ¿Sí? Claro. Cuando entramos a eso, desenchufamos eso. No tengo por qué ser leal. Pero ¿sabes qué, Mariela? En la constelación tengo una suerte. Puedo tener mi ancestro ahí al frente. Hay alguien que lo representa, que desde mi propio campo mórfico, desde mi propio campo de información, toma la información. Y está ahí mi ancestro. Ese ancestro que, por ejemplo, sufrió mucha injusticia en su vida, por eso quiere un abogado. ¿Sí? Y le digo, ya no sufrimos injusticia. Ahora tenemos abogados. Si quiero un abogado, voy y pago un servicio profesional, querido ancestro. No tengo que hacerme yo abogado. Además, tu problema ya no existe más. Por lo tanto, no tengo que estar a tu servicio. Claro. ¿Sabes qué hace mi ancestro? Me abre las manos así y me dice, vaya, mijo, salga de acá. Claro. ¿Sí? Es algo que está muy bien graficado a nivel cuento, ¿no? A nivel, con un toque de fantasía, pero está muy bien graficado en la película Coco. Ah, pues es que no la vi, la tengo que ver. Mira. La busqué la otra vez en Netflix, no está y ahora, no sé, tendré que conseguir un video. Yo te lo paso, yo lo tengo. Ay, bueno, genial, porque la verdad que me han hablado tanto, sé que es fundamental. Y yo siempre digo esa mirada sobre el nene, no te lo spoileo, pero no. hay un momento en que alguien ingresa, siendo un no muerto, ingresa al mundo de los muertos. Uh-huh.
Y eso genera una conmoción en el mundo de los muertos. No la quiero spoilear. Bueno, esa conmoción que genera la presencia de un no muerto en el mundo de los muertos es real. La vemos diariamente en las constelaciones familiares. Los muertos no quieren que estés enchufado a ellos, no quieren que seas leal a ellos, quieren que te vayas. Y te pongo un ejemplo sencillo, pero re fácil. ¿Qué madre o qué padre quiere que el hijo se quede en casa toda la vida? O le vaya mal, o le vaya sufra, mal, o o sufra. sufra. ¿Desde cuándo vos tenés que estar viviendo esto que ya viví yo? Dejá de jorobar con esto. Entonces, una de las esencias, de las cosas esenciales de la paternidad y de la maternidad, es abrir camino para las generaciones que vienen. Las generaciones que vienen tienen que tomar el camino en el punto en donde nosotros lo hemos dejado para y seguir continuar, adelante. Claro. Y nos amarga profundamente ver sufrir a nuestros hijos, pero no sufrir las cosas propias, porque hay cosas de esta generación, bien, pero sufrir las cosas viejas, las que nosotros ya resolvimos. Deja de jorobar, seguí. Y eso quieren nuestros ancestros. ¿Qué haces acá sufriendo esta situación? Situaciones de pareja, situaciones con hijos, situaciones con lo que sea. Con lo que sea, sí, las constelaciones se pueden aplicar a distintas áreas y hasta en lo jurídico, en la educación, no me sale... lo pedagógico, lo educativo en general, trascendiendo lo pedagógico. Porque habla de sistemas, entonces nosotros como parte del sistema, ¿no es cierto? Hasta nosotros mismos como un sistema. Yo tenía una constelación mía en donde se consteló hace muchos años, tenía un síntoma físico y se consteló la parte física, mi parte mental y es hermoso. Mi alma. Yo hice una constelación así para mí una vez. O sea, hasta yo mismo como un sistema, ¿no es cierto? Vos misma como un sistema, sí. Y después... Donde, por ejemplo, tu parte mental puede estar en lealtad con alguien. Claro. Tu parte física con alguien, con tu parte emocional con otra. O una no mirar a la otra. Sí, es excelente. Es una información tan rica. Claro, lo emocional no mira lo racional, claro. Sí, por eso es inmenso el campo en donde puede aplicarse esta mirada sistémica de este gran Bert Hellinger que nos ha dado tanto. Por último, ya me quedan pocos minutos y te quiero aprovechar. Dale. Preguntarte sobre cómo podemos incorporar pequeñas cosas a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque hablábamos de que esto de la filosofía de Hellinger nos trasciende, nos atraviesa y va más allá de un consultorio o de un taller de un sábado a la tarde. Yo mira, quiero decirte así que lo tenemos que entender muy bien. La filosofía o la mirada de las constelaciones trasciende ampliamente, generosamente lo terapéutico. Lo terapéutico es la parte más pequeña de la fuerza de las constelaciones. También hay otro aspecto más grande que lo terapéutico, que es la resolución de problemas. Pero también se trasciende la resolución de problemas y se va a esta cuestión de la esencia. ¿Cuál es mi camino en la vida? ¿Cómo se abre mi camino en la vida de aquí en más? ¿Sí? Entonces, mira, ¿puedo recomendar un libro? Sí, por supuesto. Mira, de Brigitte Champetier. Champetier se escribe con CH. Champetier de Rips. Sí, Champetier de Rips. Brigitte Champetier ha escrito un librito que lo súper recomiendo a todo el mundo, se llama Las fuerzas del amor. Es una lectura profunda, inteligente y experimentada de las leyes de los órdenes del amor según Bert Hellinger. Y fácil de leer. Es un reamasamiento, sí, porque Bert no es fácil de leer. A Bert lo entendemos mucho los consteladores porque estamos en esto. Además, Bert es heideggeriano. Claro. Como ser en el mundo. Por eso lo Y entendemos. Heidegger no es fácil para nadie. No. Heidegger no era fácil ni para él. Sí. Pero eso aparte. Mira, en ese tono, en respuesta a lo que yo te digo, les recomiendo a la gente comprar y leer, que se consigue fácilmente el libro. Está en Busca Libre, está en Mercado Libre, lo tiene Cúspide, está por todos lados. Las fuerzas del amor, un librito de tapa azul. Y mira, los órdenes del amor significa lo siguiente.
Podemos tener mucho amor, todo el amor del mundo, pero si ese amor no está ordenado, es un desastre. Podemos vivir muy ordenadamente, tener todo el orden del mundo, pero si ese orden no es amoroso, es una verdadera catástrofe. Amor y orden son dos caras de una misma moneda. Entonces, a la par que desarrollamos el amor como conciencia realmente comprensiva de la vida y como conciencia sanadora, a la par desarrollamos el orden. ¿Y cuál es el orden? Son ciertas actitudes que no podemos dejar de tener. Y estas actitudes valen para todas las culturas del mundo. No tienen que ver con algo cultural, ¿no? No tienen que ver con algo histórico. Es como una esencia que se viene desarrollando desde el comienzo de la humanidad. Mira, cuando yo me encuentro en el mundo, este ser en el mundo nunca está solo. Aquí estoy yo y ahí estás vos. Vos y yo, aquí estamos, dos. Así nací, ella y yo, mamá y yo. Así fui engendrado, papá y mamá. Todo siempre, no solo es dual, sino que es comunitario. ¿Sí? Por lo tanto, todos los intercambios que entre vos y yo hagamos son esenciales a nuestra vida. No estoy aislado en nada. Entonces, una primera ley en las relaciones amorosas de las personas es el orden del intercambio, que tiene que ser equilibrado. Yo en este intercambio te doy, pero también tengo que recibir de vos. En este dar y recibir permanente, en esta fluctuación permanente del dar y recibir, hay un secreto para la vida. Hay un secreto para la vida entre las personas y aún entre los países. ¿Sí? El dar y el recibir permanente. ¿Sí? En este dar y recibir en que me encuentro con vos, me encuentro que hay cosas en las que quizás por edad sos mucho más joven que yo. Pero quizás por estar en este lugar, por ejemplo en la radio, tenés mucha más jerarquía que yo, por tu formación, por tu capacitación, por tu rol, por el rol que ocupas. Por lo tanto, en este dar y recibir, no es siempre igual, de igual a igual. Hay jerarquías que se cambian, ¿sí? Un amigo mío que vivió en Japón me decía con mucha gracia que en Japón las jerarquías son muy estrictas. Cuando estaba en el trabajo, él fue allá por una cuestión de trabajo, él tenía que tratar de usted al capataz, y el capataz lo trataba, digamos, de vos, lo tuteaba a él. Cuando salían de ahí, venían todos y se iban a jugar al pádel, ¿sí? Entonces el capataz lo trataba de usted por la edad. Ah, mira cómo variaba. Variaba. El contexto. Y era muy gracioso, claro. De acuerdo al contexto, claro. El capataz lo trataba de vos, y el capataz se enojaba si él le llegaba a tratar de usted mientras jugaban al pádel. Claro. Una cosa en la que él tuvo que hacer un acomodamiento Era mental. dinámico, digamos. Bueno, en las constelaciones es más o menos así, tenemos esta mirada. No tanto con el usted y el vos, sino con el respeto debido a las jerarquías. Del más grande tomo. Y no le puedo devolver todo lo que el más grande me da. Entonces la devolución está hacia el más chico. Hacia adelante. Y esa es como una segunda ley, la ley de la jerarquía. La primera de este intercambio equilibrado, la segunda de la jerarquía. Bert Hellinger descubre y enuncia otra ley también, que es la ley de la pertenencia. Todos pertenecemos, nadie no pertenece. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que más dolor genera y más enfermedades genera en las personas. En un sistema familiar yo no puedo desclasar a nadie, no puedo dejar de lado a nadie. Independientemente, por ejemplo, si una persona es violenta, a lo mejor no es conveniente que yo me contacte con esta persona, pero excluirla es otra cosa. Excluirla es negarle la pertenencia a este sistema. Eso no se puede. Ahí hay tres leyes importantes, que yo las puedo vivir en mi vida diaria. Sí. Y hay una más que enuncia Hellinger en su juventud, o sea, a los 90 años. Porque Hellinger de 90 es tremendamente más joven, más abierto, más flexible, más dinámico y más capaz que el Hellinger de 60. Sí, me parece que sí.
Es impresionante Sí. el rejuvenecimiento de su filosofía a medida que él va envejeciendo. El Hellinger joven enuncia con el poder del viejo la gran síntesis. De última, dice él, todo consiste en aceptar lo que es tal como es, asentir a la vida, es decir sí a esto que me toca vivir. Esto adquiere ribetes difíciles en momentos de crisis, pero si logramos transformarlo en una disciplina de vida, es realmente un camino de vida, un verdadero dharma. Me consulta un muchacho que ha constelado porque no le dejan ver a su hija. ¿Sí? Su hijita tiene 2 o 3 años, extraña, ama al papá, hay un conflicto, papá, mamá, expareja, no, y ha hecho un recurso legal, una jueza determina un régimen de visita. Otra jueza de instancia superior ataca. En el medio hay una constelación. ¿Sí? Ujú. La instancia superior lo que hace es tomar una resolución en contra del papá. Acepta que la nena se vaya a vivir con su mamá a Bariloche y le niegan la tenencia al padre. Este es el caso pelado. ¿Sí? Ujú. En constelaciones no intervenimos en la cuestión legal, todo eso. Te estoy contando una historia que está sucediendo ahora, por ejemplo, es real, descarnada. ¿Cómo te explico, papá, que tenés que aceptar esto que está pasando tal como está pasando? Claro. Vos le pedís el asentir. No sentirte víctima, no renunciar a ser vos, no renunciar a tu paternidad, no renunciar a tu trabajo, a lo que vos tenés que hacer como papá, pero aceptar lo que está pasando, no forcejear, decirte, no es fácil esto. ¿Me entendés, Mariela, lo que te digo? Sí, sí, Decir, sí, yo acepto lo que es, tal como es, mientras todo está bien, está bueno. Pero cuando tengo que Claro, aceptar cuando esto, nos ¿cómo me salimos muevo? de lo lingüístico, ahí está, porque yo digo, es una vivencia, es muy difícil explicar lo que es Es el muy difícil asentir. explicarlo. Es como no significa resignación. No, no es resignación. Claro, viste, es como... Nosotros usamos la palabra rendimiento, pero no es rendirse como lo entendemos culturalmente. Claro, Es un entregarse a la vida como movimiento. Ujú. ¿Sí? Es un entregarse a este movimiento espontáneo de lo que va sucediendo y decir, va a terminar sucediendo lo que tiene que suceder. Sí, con la confianza de que algo más grande Algo más grande está guiando está esto. guiando esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí de trascendencia que está implícita siempre en las constelaciones, pero se vuelve, esto de algo más grande nos está moviendo, se vuelve una vivencia, Mariela. Ujú. En realidad, ya te digo, las constelaciones tienen su fruto y su fuerza más grande en la vida diaria de las personas, Ujú. no en un taller, Sí. no en un encuentro terapéutico. Cuando ¿no? llegas a evidenciarlo, a poder incorporar toda la filosofía de Hellinger en lo cotidiano, en Sí. esto que hablabas vos, hay una Sí. sanación increíble y una transformación también, ¿no? Como que Sí. hay en distintas áreas, ¿no? Qué sé yo, el sentir trae calma, el equilibrio hace que la vida fluya y Sí. que todo sea en orden, qué sé yo, hay Todo va cosas en que orden. empiezan a suceder, Sí. digamos, ¿no? Uno aprende, por ejemplo, a esperar, a permitir que las cosas sucedan. Acepto, A dejo dejar que de pase. forzarse. Dejar de forzar. Imagínate vos cómo afecta conceptos que para nosotros son re fuertes en la sociedad. Por ejemplo, el concepto de militancia. Cambia totalmente. Sí, sí, No, sí. esto no es militar para que algo pase. Hasta la palabra militar Es suena fuerte. algo, ¿no? Entonces no tengo que guerrear para que suceda algo, Claro. sino que tengo que ver por dónde está yendo esto, por dónde está fluyendo y ahí moverme. La persona que se entrega a lo que es tal como es, no está tirada en un sillón de patas abiertas. Está laburando, está trabajando intensamente. Ujú. Está, por ejemplo, en la educación de nuestros hijos. La persona que constela tiene que estar absolutamente dedicada a sus hijos, a la educación, a la formación, al cuidado, al reto, a la corrección. Hablo de hijos pequeños, ¿no? Hablo de Ujú. niños, no de adultos.
¿Por qué? Porque en este dejar fluir hay una responsabilidad ineludible. Esto está fluyendo y yo estoy fluyendo en esto y tengo que hacer lo que hay que hacer. Claro. Es difícil explicarlo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. hay Y también que lanzarse a es vivirlo. muy amplio el campo en donde lo podemos ver, en lo podemos observar y vivenciar sobre sí, todo. sí. Siempre un buen comienzo sí. es lo terapéutico, en el sentido de que, fíjate vos como Argentina vive de crisis en crisis y no puede crecer por eso. Nuestras vidas individuales están signadas por las crisis también. Como el país que formamos. Sí. En definitiva Argentina es nuestro campo mórfico que lo creamos nosotros. Claro. Entonces, nuestras vidas personales están signadas conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto, ¿cuándo va a crecer? Claro. Un conflicto ayuda a crecer, pero si no terminas de salir de un conflicto que entraste en otro, no hay crecimiento posible. Sí. Entonces, el ingreso terapéutico a las constelaciones familiares está bueno para empezar a soltar todos estos conflictos que vienen sobre todo de lo sistémico, para tomar fuerza propia. Claro. Y a partir de ahí sí empiezan a aparecer las constelaciones, pero como un método de vida cotidiana. Sí, claro. Buenísimo. Bueno, me he quedado sin tiempo, ha volado la hora, así que te quiero agradecer muchísimo, José. Daría para hablar muchísimo más. Da para más, hablar mucho, Mari. Sí, porque la verdad que el legado que nos ha dejado Bert Hellinger es inmenso y estamos agradecidos. Para mí ha sido inmenso y por eso quería que hablemos de él hoy. Siempre habrá otra oportunidad, incluso de encarar temas concretos, claro. no abstractos. Podemos hablar de educación, podemos hablar de la familia, de la pareja, sí. Podemos encarar un tema y profundizar, sí, vale la pena porque buenísimo. Realmente brindan, mira qué interesante esto, ¿no? Y con esto no estiro mal tiempo, pero las constelaciones te brindan líneas, son como una vía, como digamos, como una rúa, como una calle que va, ¿no? Pero no un método, tampoco una ética. Esto está bien, esto está mal. A veces uno desde una ética o desde una postura psicológica, por ejemplo, ve un hijo adulto muy apegado a su mamá, ¿sí? He vivido algo dramáticamente en relación a esto. Y uno dice desde lo psicológico, loco, despegate, ya tenés 40, dejala a la mamá. Y resulta que constelando aparece una unión que va más allá de lo psicológico. Entonces digo, esta unión tiene que seguir. Claro, en realidad... No es patológica. ¿Sabes qué sucedió? Esa señora murió a los 15 días. Mirá vos. Entonces, viste, si uno por una ética o por una psicológica rompe eso, puede estar metiendo la pata profundamente. En el orden del espíritu, en el orden de lo interno, hay cosas que no son regulables por una ética. Claro, esto de la conciencia moral. Ideología. Sí, del bien y del mal. Da para hablar de ese tema un día. Sí, ese tema es buenísimo. Entonces, fíjate vos, salimos de los reglamentos. Tenemos una guía, que son esto que llamamos los órdenes del amor. Salimos de un reglamento, pero la vida queda absolutamente libre. Y cada persona va decidiendo su propio destino, su propia elección, su propia vida, sin ningún tipo de coerción. Si hay en este momento algo no coercitivo en el mundo, esas son las constelaciones familiares. Buenísimo. Bueno, te quiero agradecer muchísimo si vos haces talleres de constelaciones. Hago talleres, sí, hago aquí en Rosario. En la provincia de Santa Fe me muevo en varios lugares. Sí. Y es más, dictas una formación. Tengo un grupo de formación, una escuela, se llama Escuela de Nuevos Consteladores, Sí a la Vida. Ay, qué lindo nombre. Sí. Así se llama. Sí a la vida. Escuela ¿lo podemos encontrar en Facebook? No todavía. Estoy armando la página. Estoy armando en estos días. Pero sí te encuentran a vos. Me encuentran como José Brunello Nuevas Constelaciones. Brunello con 2 L. Brunello Vientano con 2 L. Así te pueden encontrar. Hay videos tuyos. Hay videos. Si me googlean me encuentran fácil porque hay videos de YouTube. Tengo un canalcito. Si se meten al canal, suscríbanse para que YouTube me lo publique. Viste que esos algoritmos pasan por números. Hay videos explicando. He subido algunos videos y he traducido algunos videos de entrevistas a Bert que no estaban traducidos al castellano y no había encontrado ese material en español.
En mi canal hay 3 videitos Ajá. que grabó un italiano que lo entrevistó, donde explica el método de las constelaciones, el método del no método. Ujú. Impecable, Imperdible. una delicia. Son 3 mini videitos enganchados, enlazados. Buenísimo. Van a ver en la foto, aparece Bert de ropa negra hablando. Ajá, Sí. buenísimo para aprovechar. Sí. Le mandamos un beso a Norma Ayes, que Sí. nos está mirando a través del video acá de Radio AZ, que nos está escuchando, que es la persona gracias a la cual nos hemos conectado nosotros. Sí, mi comprovinciana y paisana. Porque somos cordobeses y descendientes Claro. de sirios también, los dos. Así que... Comparten ahí. Bueno, yo se ve que algo tengo que ver porque me he encontrado con ustedes, así que Sí, seguramente sí. algún cruce de Hay árboles. un cruce de... Sí, totalmente. Así Mariela. que le mandamos un beso grande a Norma, que trabaja tanto por la difusión Y de está en todo este momento trabajo. con todo este tema tan bello de Del Congreso. del Congreso en Resistencia, ¿no? Ujú. Sobre el derecho sistémico. Qué cosa, qué Sí, tema grande. es una maravilla. Después, en los minutos que nos quedan, les vamos a contar a la gente sobre este congreso que se está desarrollando este fin de semana en Resistencia en Chaco, y Norma ya está ahí. Está Fernando Catelán Cordeiro, que también hicimos una entrevista, que va a estar exponiendo, así que bueno, mucha movida, así que mucha movida por delante. José, te quiero agradecer muchísimo tu visita Yo y a todo lo vos. que nos contaste, y seguramente vamos a seguir hablando con temas así más puntuales que a la gente le sirvan para mí, todo lo que adentrarse. ayuda a difundir las constelaciones es valioso, así que Buenísimo. contás conmigo así. Bueno, muchas gracias por tu tiempo.